ahora sí. Ahora estamos en vivo. Ahí estamos. Mirá vos, justito. Bueno, me acordé bastante a tiempo. No estaba grabando el programa. Nunca me olvido casi. Me acordé porque les iba a contar que hoy recién subí el programa del día miércoles. El día miércoles, donde tuvimos la segunda parte de Beto. Un programa hermoso que salió increíble cómo terminó, la verdad, muy contento con ese programa. Bueno, yo después de ahí me fui a cenar a lo de Mateo, que era la recibida, y bueno, y se ve que ahí tomé algún fernet de más que me terminó de destruir, porque ayer no me pude levantar en la cama todo el día, ni comer ni nada. Hoy ya mucho mejor. Pero bueno, lo había grabado el programa el miércoles y no había llegado a subirlo. Lo hice hoy, así que quienes se perdieron la segunda parte de Beto, del gran Beethoven, la pueden ver en YouTube ya hoy con el programa entero, ¿no es cierto? Y hoy tenemos bastantes cosas. Me propuse no hablar tanto porque la garganta todavía no está recuperada del todo, pero no sé si lo voy a lograr porque tenemos cosas muy buenas. Había quedado afuera del guión un datazo que lo voy a tirar ahora de entrada nomás, porque hoy se cumple un año más del día que se estrenó Titanic. Y me parece un datazo, tantas opiniones encontradas con Titanic, y gente que dice, Titanic, qué porquería esa película. Titanic es una de las mejores películas de la historia de la humanidad. Te puede gustar más, menos, te puede haber cansado, porque en Telefe se la pasaba 2 o 3 veces al año. Pero es una película fantástica que se estrenó el 19 de diciembre del año 1997. Una película que marcó un antes y un después, un hito absoluto, que es más, creo que la voy a volver a ver en este fin de semana, que voy a estar haciendo reposo. Una película donde James Cameron, el director, se tuvo que pelear contra toda la Fox, contra toda la 20th Century Fox, que eran los productores de la película, por la cantidad de plata que estaba gastando para llevarla adelante. Los de la Fox querían que achique el presupuesto, que no paraba de crecer en cuanto a millones de dólares, ¿no es cierto? Y que acortara un poco la película, una película que termina durando más de 3 horas. Era el combo ideal para irse a la quiebra y mandarse la cagada del siglo. Pero James Cameron, convencido de lo que tenía entre manos, la peleó a morir, incluso declarando en medio del rodaje: para no dejar que sea yo quien decida, van a tener que echarme, y para echarme van a tener que matarme, les dijo James Cameron a los de la Fox. No, una película increíble que, bueno, está acá a nada de cumplir los 30 años, ¿no es cierto? Los 30 años de su estreno. Una película que gastó casi un poquito más de 200 millones de dólares. Más de 200 millones de dólares. Imagínense que para construir el Titanic original, el transatlántico original, el que zarpó de Liverpool, que iba camino a Estados Unidos, que no llegó, sumado a inflación y todo eso, en promedio salió 150 millones de dólares. O sea, la película costó 50 millones más caro que hacer el Titanic original, imagínense. Pero bueno, era toda una escala, a una escala estúpida en un momento. Se hizo un barco a escala del original. Se hicieron muchas inmersiones de buzos, creo que 3 inmersiones de buzos a la zona donde están los restos del Titanic original para recabar detalles, una cantidad de cosas impresionantes. Y bueno, y la película fue la primera en la historia que recaudó más de 1.000 millones de dólares, o sea que llegó a la recaudación de 1.000 millones de dólares, que después lo superó, recaudó 1.800 millones de dólares, pero una guasada. Ya al final James Cameron, me lo imagino fumando un habano, tomando un vasito de whisky en un sillón con las patitas levantadas, diciendo, yo les dije. Un rodaje que se extendió por 160 días, trabajo arduo. Gran película. Esto me quedó fuera del guión del programa de hoy, pero no podía dejar de repasarlo. Si lo ponía dentro del guión, se me iba la hora y media hablando hablando, sinceramente. Y no puedo hablar tanto hoy por la garganta. Pero bueno, ahí estamos. Bien, vamos a arrancar con la
Mirá vos, había puesto hasta el tema de Celine Dion para ponerlo de fondo de cortina mientras hablaba de Titanic en el guión, pero bueno, pues como quedó afuera, quedó, miren, lo tenía a mano. Miren. Una hermosa historia de amor donde James Cameron iba a ser todo así, pero bueno. Así es el tras de escena de Cambalache. Vamos a arrancar con la playlist de hoy, Sin Hilo, las pelotas.
sin hilo, ahí el Bocha Socola, los gritos, una hermosura de tema de Las Pelotas del disco Corderos de la Noche. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Bienvenidos y bienvenidas a quienes se van sumando a esto que es Cambalache, un programa donde pasa absolutamente de todo, donde esto es un desquicio constante. Y cuando digo pasa de todo, es porque pasa de todo. De hecho, mira, si yo te digo, ¿quién fue Alois, el brillante neuropsiquiatra alemán que descubrió la demencia que hoy afecta a millones de personas en el mundo? ¿Ustedes saben de quién estoy hablando? Seguramente lo sospechen. Alois, el nombre de pila de él, ¿no es cierto? Porque si yo ya te digo quién fue Alois Alzheimer, el brillante neuropsiquiatra alemán que descubrió la demencia que hoy afecta a millones de personas en el mundo, ya todos se imaginarán de quién hablo, aunque sospecho de que muchos ni se han cuestionado a ver de si era, mirá, era un chabón, el apellido de un chabón, era el nombre de esta enfermedad, decís que mirá vos. Bueno, entonces, como en Cambalache tenemos pasión por Nat Geo y por informar, y por informar cosas de la historia y de gente que ya está muerta, como les dije la otra vez, traemos para equilibrar la balanza hoy a Alois Alzheimer un ratito, porque es probable, ¿no es cierto?, que la palabra Alzheimer la hayas escuchado muchas veces en tu vida, pero es probable también que sepas poco o nada del médico que la descubrió y que le dio su nombre, ¿no es cierto? Y ahí yo me imagino a alguno en su casa ahora diciendo, sí, es verdad, no sabía yo, es verdad, ¿viste? Alois, oriundo de un pequeño pueblo en el estado de Baviera, Alemania, nació el 14 de junio de 1864. Murió un día como hoy, por eso lo traemos a colación, ¿no es cierto? Murió un día como hoy del año, ahora no recuerdo cuánto, pero no importa. Pero nació, bueno, en el 1864. Comenzó sus estudios de medicina en Berlín, la capital alemana, ¿no es cierto? Luego de que su padre, notario de profesión, se lo pidiera expresamente. ¿Viste esa época? ¿Cómo se ponía sueño en los hijos la gente? ¿Cómo? Ay, Dios. Bueno. Pero bueno, por suerte, ¿no es cierto? Salió un crack el hijo. Un año después decidió volver a su ciudad natal para terminar su carrera en la Universidad de Würzburg en 1887. Desde entonces se dedicó a la psiquiatría, a la neuropatología y al estudio de las enfermedades mentales. Poco después de graduarse, a los 23 años, fue contratado como médico particular de una mujer que padecía trastornos mentales. Con ella hizo un viaje de 5 meses que le permitiría seguir de cerca el desarrollo del trastorno. Tras esa experiencia fue contratado en el asilo municipal de dementes epilépticos de la ciudad alemana de Frankfurt. Allí se especializó en la investigación de los tejidos del cuerpo humano y en la corteza cerebral, cosa que después le traería muchísimos resultados. Pero todo cambia cuando a principios de 1900 el chabón dice, estaba obsesionado con la idea de que las enfermedades psiquiátricas eran como las otras enfermedades. Y acá un punto muy importante. Por eso decidí, cuando leía por arriba la historia de Alois Alzheimer, decidí ponerlo en el guión del día de hoy de Cambalache. Básicamente por esta declaración. Ya me empezó a parecer un tipazo. Cuando leo que él declara, estaba obsesionado con la idea de que las enfermedades psiquiátricas eran como las otras enfermedades. Y vaya si lo son. Pensaba que, dice también, al igual que como había enfermedades del cuerpo, también había enfermedades del cerebro. Así lo pensaba él y por eso se puso en manos a la obra a estudiar el cerebro como una parte clave y fundamental del cuerpo que podía enfermarse al igual que cualquier otra parte del cuerpo, ¿no es cierto? El psiquiatra tenía la determinación de encontrar un caso para probar esto, que claro, eso era el desafío, ¿no es cierto? Porque pruebas ninguna hasta el momento. Y ahí fue cuando conoció a August Deder, quien a partir de 1901 se había vuelto olvidadiza, había empezado a tener delirios y a gritar o llorar durante horas en medio de la noche. Al verla, Alzheimer dijo, este es mi caso. El doctor mantuvo un detallado historial médico de Deder, que fue encontrado en la década del 90 recién, un cuaderno escrito a mano por el neurocirujano. No, neurocirujano no, neuropatólogo y psiquiatra. Él fue observando y tratando muy de cerca a esta paciente que la hizo su paciente durante casi 6 años y todo ese recorrido que él tuvo con ella está registrado en un cuaderno que recién en la década del 90 fue hallado y puesto a disposición para seguir siendo estudiado, ¿no es cierto?
estaban escritos a mano todas las preguntas y las observaciones sobre el estado de la paciente. Y acá recuperé algunas para contarles. Por ejemplo, él escribía: le enseño un lápiz, un bolígrafo, un monedero, unas llaves, un diario y un cigarro y lo identifica correctamente. Cuando tiene que escribir señora August D, escribe señora y después tenemos que repetir las otras palabras porque las olvida. La paciente no puede progresar en su escritura y repite me perdí a mí misma. Estas eran algunas de las escrituras que se encuentran en este cuaderno. August Deter acabó viviendo 5 años más en el hospital. Hacia el final estaba totalmente demente ya, murió en el 1906. Según un médico que es quien encuentra este cuaderno y quien empieza a volver a estudiar todo esto, inmediatamente después de morir su cerebro fue analizado minuciosamente por el psiquiatra. Y lo más relevante que el psiquiatra encontró en el cerebro de la paciente es que la corteza cerebral era más estrecha de lo normal, estaba como atrofiada. También descubrió la acumulación de placas y neurofilamentos que explicaban su enfermedad, que de hecho es, hasta hoy en día, lo que se cree la causa de dicha enfermedad, ¿no es cierto? Así que bueno, ahí vamos conociendo un poquito a Alois Alzheimer, ¿no es cierto? Que ahora ya sabemos, cuando tengan una charla en un asado, en una sobremesa, y se mencione la palabra, digan, a tal parece que le agarró el alemán, y vos ahí vas a poder decir, porque escuchaste Cambalache, sí, ¿sabés quién era el alemán? El alemán era Alois Alzheimer, un psiquiatra neuropatólogo que ta. Y para eso sirven estos datos, gente, no para mucho más, sino para hacerse el canchero en una reunión social. Unos 6 meses después de la muerte de August Alzheimer, hizo una presentación clave del caso durante la 37ª Conferencia de Psiquiatras del Sur de Alemania, en la cual describió cómo había progresado su deterioro cognitivo, cuáles habían sido sus síntomas neurológicos, así como sus delirios, alucinaciones y su progresiva incompetencia psicosocial. En esa charla, el psiquiatra describió por primera vez un tipo de demencia que, a sugerencia de otro especialista, pasaría a llamarse enfermedad de Alzheimer. El médico murió el 19 de diciembre de 1915, a los 51 años de edad, muy joven, sin sospechar nunca que la dolencia de August algún día afectaría la vida de millones de personas y daría lugar a un esfuerzo de investigación internacional masivo. Los científicos le reconocen no solo el descubrimiento de la enfermedad neurodegenerativa, sino también su innovador método de estudio, pues el diagnóstico patológico de la demencia todavía se basa en los mismos métodos de la investigación utilizada en 1906 por Alois Alzheimer, nuestro protagonista de hoy. Vamos a escuchar un temita de Doors dedicado a mi amigo Vicente. Twice today, I met you time, girl. I'm gone away. Love me 2 time, girl. One for tomorrow, one just for today. Love me 2 time, I'm gone away. Love me 1 time, do not speak. Love me 1 time, yeah, my knees got weak. Love me 2 time, girl. Last me all through the week. Love me 2 times, I'm gone away. Love me 2 times, I'm gone away. Oh yeah!
could not speak. Got me one time, baby. Yeah, my knees got weak. Love me 2 times, girl. Last week, all through the week. Love me 2 times, I'm gone away. Love me 2 times, babe. Love me twice today. Love me 2 times, babe. 'Cause I'm gone away. Love me 2 times, girl. One for tomorrow, one kiss for today. Love me 2 times. I'm gone away. Love me 2 times. I'm gone away. Love me 2 times. I'm gone away. Ahí pasaba al lado Me Two Times para mi amigo el Vincent de The Doors. Ahí déjame que vaya acomodando acá un par de cosas. Que le paso el link del programa. Ahora les cuento, esperen. A ver, delta 105.com.ar. Ahí está, ahí en vivo ahora. Bien. No, le estaba pasando el link del programa en vivo. ¿Saben a quién? Vieron que Cambalache siempre arranca con una versión de Cambalache, justamente, un tema, una versión del tango original Cambalache hecho por el gran Diego Perotti. Bueno, me colgué unos 23 programas en ubicarlo y pedirle el permiso pertinente para usar su canción. Para utilizar su canción de inicio, pero lo hice hoy, al fin lo hice, tarde pero seguro, lo ubiqué por Facebook a Diego Perotti, un chabón que vive en Galvez, Santa Fe, que es también cantante y guitarrista en Antitodo, una banda que me acaba de pasar el link, y también dueño de Distortion Records, así que mirá vos, che, qué bueno, ya voy a charlar con él seguro y ya me interiorice, pero justo me había contestado, lo vi, y le pasaba el link del programa para que se sume acá a Cambalache. Así que bueno, también los invito, miren, acá pasa el link de Instagram, Antitodo_oficial, ahí ya lo estoy siguiendo. Una banda de punk rock alternativo. Que bueno, siempre ustedes ya escuchan a Diego Perotti en el inicio de cada Cambalache, ¿no es cierto? Con este gran tema. Hola Mato querido, qué grande que sos. Si vos querés yo te regalo una radio para que puedas escucharme en tu casa y no tengas que estar en la calle, pero es lindo escucharlo en el auto. Un abrazo grande, hermano. Bueno, vamos a seguir entonces porque tenemos más y tenemos hoy un tema hermoso que tenía muchísimas ganas de desarrollarlo un poco porque se trata de un personaje perdón por la garganta, todavía estoy. Se trata de un personaje emblema de nuestra cultura y nuestra idiosincrasia argentina, que justo hoy está cumpliendo 90 años, y me parece increíble esto de poder homenajear a gente todavía en vida. Es algo que voy a repetir siempre y que voy a intentar hacerlo siempre que pueda y esté a mi alcance, ¿no es cierto? Por más chicos que sean los homenajes. Porque hoy está cumpliendo 90 años el gran Luis Landricina, señoras y señores. Contentos y contentas se pondrán quienes tengan recuerdos y también tengan algunos años más que yo, seguro que estén escuchando la radio, pero yo de muy chiquito escuchaba mucho Landricina porque el abuelo me hacía escuchar Landricina siempre cuando íbamos al campo o cuando estábamos acá en su casa, fanático de Landricina el abuelo. Así que les voy a contar un poco de la vida de Luis Landricina, de Luigi. Y también les voy a contar y vamos a escuchar en un ratito el cuento que yo siempre me acuerdo de Landricina. Yo me acuerdo clarito el primer cuento que a mí me hizo descostillar de la risa de Landricina. Me acuerdo el momento donde lo escuché, me acuerdo por dónde iba, en el auto que iba, qué curva iba. Me acuerdo que el momento donde me lo acuerdo es el momento del remate. Yo me lo acuerdo pero muy claro, como si hubiese pasado ayer. Y es un cuento que jamás lo volví a escuchar, que
que yo intenté durante años replicarlo y lo contaba en la escuela, me acuerdo, me quería contarlo por lo gracioso que era, que lo que me había hecho reír a mí, claro, jamás hice reír ni la mitad de lo que me hizo reír a mí ese cuento, porque claramente yo no era Landricina, pero nunca más lo volví a escuchar y hoy haciendo el programa dije, lo voy a buscar a ver si lo encuentro, lo encontré enseguida, con la suerte de que el cuento es muy cortito y es muy radial, así que en un ratito lo vamos a escuchar y les voy a contar cuál es. Pero antes... vamos a arrancar como me gusta a mí, porque la Argentina se puede dibujar, la patria no, se siente o no se siente, así solía repetir, fiel a sus principios, el hombre que este 19 de diciembre está cumpliendo 90 años de vida, el señor Luis Landricina. Yo soy del Chaco argentino, nacido en esta región, soy tan hijo de esta tierra que me siento emparentado al quebracho colorado y al capullo de algodón, decía en el inicio de su poema Casi Gringo de Luis Landricina. Sentó las bases de su orgullosa pertenencia, aunque lo cierto es que su arte delineó siempre los trazos exactos de todo el país, por completo de norte a sur y de este a oeste, ¿no es cierto? Landricina, Luis Landricina, séptimo de 8 hermanos, es hijo de Luigi Landricina, nombre que también con el cual él fue bautizado. Luis Landricina es su nombre artístico, él de documento se llama Luigi Landricina, es increíble. Porque cuando yo leía esto, digo, es como si fuese al revés, ¿no es cierto? Uno se llamaría Luis y se pondría Luigi de nombre artístico. Bueno, no, él, descendiente de Thanos directo, se llama Luigi, y se puso Luis de nombre artístico. Él es hijo, bueno, como les decía, de Luigi Landricina, perdón, agricultor, y Filomena Curci, quienes tras casarse emigran desde Italia hacia Argentina. Espero que me voy a comer un caramelito porque no estoy pudiendo. Acá estamos de vuelta. Tengo caramelos como para chupar así para la garganta. Pero tengo el problema que yo los mastico los caramelos. Viste que uno ansioso viejo nomás. Vamos a escuchar un tema que hoy me tomo un trago de agua más y volvemos a ver si se me mejora la garganta. El tiempo me moldeó, me puso en un lugar y de ahí no me fui. Y es que yo soy así, nunca hice mucho por cambiar. Y hoy amanecí, otro fracaso más. ¿Cuántos van? No lo sé. Más de 1000. Y es así. No creo que todo ya sea igual. Siento devolver todo lo que está del otro lado.
Pequeños Fracasos de Pez. Escuchábamos ahí, qué violero Minimal, qué buena guitarra. Alguna vez me encontré diciendo, quiero que suene como la distorsión del solo de Pequeños Fracasos de Pez. Me miraron con una cara de, ¿qué te pasa, enfermo? Bueno, acá estoy de vuelta, disculpen. Venimos, para si se conectaron recién, venimos de estar medio jodido ayer y todavía se ve que no estoy recuperado del todo. Bien, vamos a seguir ahora sí con Luis Landricina, que les decía que séptimo de 8 hermanos. Sus padres habían venido de Italia directamente y él tenía tan solo un poquito más de 1 año y medio de edad cuando su madre muere al dar a luz a su hermano Nicolás, que era el último de sus 8 hermanos, tras lo cual pasa a ser criado por sus padrinos, Margarita Martínez y Santiago Rodríguez. Por este motivo, desde entonces comienza a residir en Villa Ángela, donde inicia y finaliza la escuela primaria, y ya de joven se destaca por su habilidad como narrador de historias populares y costumbristas, siempre con una pincelada de buen humor. Posteriormente él se muda a Resistencia, la capital de la provincia de Chaco, ¿no es cierto? Allí comienza a trabajar reparando electrodomésticos, pero luego de un tiempo termina regresando a su interior al interior de la localidad para desempeñar esa labor allí. Si bien, bueno, Luis no nació en Villa Ángela, como les decía, siente como si lo hubiese hecho y tiene un arraigo muy profundo hacia ese poblado, ya que allí es donde se crió y pasó prácticamente toda su infancia, y también allí es donde están sepultados sus padres y demás familiares. Según confiesa él, ese es su lugar en el mundo. Por supuesto después se fue mudando hasta terminar viviendo en Buenos Aires, pero eso ya vamos a llegar. En ese tiempo, parte de su infancia la vivió en Campo Largo, el lugar que definitivamente lo marcó. Les agradezco a mis padres de crianza haber respetado mi ingenuidad. Hasta los 9 o 10 años les dejaba pasto y agua en los camellos en los Reyes Magos, dice él. Esto me parece importantísimo. ¿Acaso parte de esa mirada virginal para entender la vida se tradujo en muchos de sus cuentos, donde los personajes rurales hacían gala de una mirada asombrada, ¿no es cierto? Eso es 100% de crianza. Me parece importantísimo que él mismo lo remarque, que lo diga y que lo ponga en valor, porque es bueno que todos los que tengan algún niño bajo su tutela lo escuchen alguna vez, ¿no es cierto? Pero él le agradece eternamente a sus padres de crianza haberle respetado esa ingenuidad. En cuanto a su arte excelso de la narración oral, zarandeando entre la tradición, el costumbrismo y el humor, le dio trascendencia pública y se le confirió calidad de maestro ya. Por otro lado, un filósofo. Landricina, un filósofo con todas las letras, un filósofo de a pie, como le diríamos nosotros. Un analista del ser nacional profundo, con una lucidez realmente increíble, logrando ver como con lupa, ¿no es cierto?, el interior de cada argentino y cada argentina, pero llevando su relato más allá de la mera observación. Nunca, si bien él es un as de la observación, siempre trascendió eso, su relato, por eso también tanto impacto, ¿no es cierto? Su mirada filosófica siempre está puesta en su relato y en el trascender del ser humano. En 1964 formó parte de la delegación de Chaco que participó en el Festival Nacional de Folclore, que cada verano se lleva a cabo en la Plaza Próspero Molina. Estamos hablando del Cosquín, ¿no es cierto? En 1964, Cosquín, qué manera de tener ediciones, ¿no es cierto? Aquella noche Luis se llevó el premio Revelación, el premio Revelación como cuentista y recitador. No llegaba a los 30 años y él se fue con la delegación de Chaco, y ahí fue su primer contacto con el público más a nivel nacional, ¿no es cierto? Ante un auditorio atónito, el humorista logró que la multitud hiciera un silencio sepulcral ante sus narraciones, hipnotizó al público que reía y se emocionaba, todo al mismo tiempo, todo a la vez, como con esa conjunción de sensaciones que solo Landricina puede lograr. Y me da pie esto para que vayamos a escuchar entonces el cuento que yo tanto recuerdo, que es increíble, pero yo me acuerdo clarito yendo en la Chevy de mi abuelo, camino al campo,
bajando del cementerio para el lado del campo, o sea, vieron la bajada del cementerio a la derecha, acá en San Cayetano. A pocos metros de haber bajado, se ve que el cuento habrá empezado cuando acá salíamos de San Cayetano, porque es muy corto, y que, bueno, ahora cuando escuchemos el remate, yo no lo quise volver a escuchar hoy cuando lo encontré para escucharlo ahora en vivo de vuelta, porque y yo no sé si lo volví a escuchar alguna vez después de ese cuento. Lo escuché esa vez y me acuerdo del principio, me acuerdo del remate, no me debo acordar mil cosas del medio, pero creo poder contarlo incluso, ¿me explico? Y con este cuento yo me descostillé de risa teniendo capaz que, no sé, 8 o 9 años, y entonces me pareció buenísimo poder revivirlo acá con todos ustedes de Cambalache. Vamos a escucharlo. El cuento se llama Accidente de un gallego. Don Mariano Cadeira es un gallego, amigo mío de Montevideo, que es el que me provee de cuentos de gallego. Y me contó de su primo. El gallego nunca es de decir de otro, mi primo es muy bruto. Ellos dicen muy bestia. Es muy bestia. Manolo, hombre. Y el Manolo había tenido un accidente de auto y estaba internado en el hospital y fue el sumariante. Y le dice, don Manolo, pasé por el lugar donde estaba el auto. Y agradézcale al cielo que me va a poder contar la historia porque ese auto no sirve ni para espías. Y discúlpeme a mí esta misión ingrata de venir a hacerle preguntas para un sumario, pero la ley es la ley y yo tengo que cumplir con lo que me manda. Entonces usted pregunte, lo que pueda le contesto, lo que no. Dice, bueno, me tendría que dar en detalle cómo ha sido el accidente, cómo fue en realidad, ¿lo encandilaron? No, dice, no venía nadie. Bueno, no digo de adelante, podía venir de atrás y lo deja ciego con su propio espejo retrovisor. No venía nadie ni de adelante ni de atrás. ¿Cómo fue el accidente? ¿En una curva? No, dice que va, en ninguna curva. Venía, fue en el kilómetro 42, la ruta principal. Y hace memoria el policía y dice, tiene razón, hay una recta de 14 kilómetros. ¿Y cómo fue? ¿Se le reventó una goma y se fue contra una alcantarilla? No, desenejó una goma, las gomas no se reventaron después. Y dice, ¿cómo fue? Porque si usted no me da la punta de la piola no voy a llegar nunca al ovillo. Entonces, bueno, lo voy a explicar. Yo venía manejando, solo venía. No lo voy a decir que venía despacio, pues le mentiría. Venía ligerito. No, pero venía ligerito. Y venía un tanto aburridiño. Entonces, como estaba aburrido, pongo la radio del auto. Parece ser que la radio del auto estaba sintonizada en una audición deportiva. Y parece ser que esta audición deportiva transmitía en un partido de básquet. El relator gritó, ¡doble, doble y doble! Y escuchábamos el cuento entonces de la Andricina que se llama Accidente de un gallego. Y increíble cómo me acordaba todas las partes, es impresionante, ¿no? O sea, no me las hubiese acordado si no lo escuchaba, pero a mí me quedó grabado para siempre. O sea, si vos me decís la Andricina, yo me acuerdo de ese cuento. Y fue hace muchísimo, pero muchísimos años, ¿eh? Qué locura. Bueno, la Andricina que hoy está cumpliendo 90 años, ¿no es cierto? Que luego de su repercusión en Cosquín, los medios de Santa Fe se lo llevaron para su Esteco, pero, o sea, se lo llevaron ya, hay que traerlo para que labure para nosotros, ¿no es cierto? Pero los productores porteños no tardaron en hacerlo migrar a la gran ciudad donde lograría la trascendencia nacional. 3 años después de la consagración en Cosquín, el artista pisó definitivamente Buenos Aires para hacer allí su residencia, la crianza de sus hijos, establecer lazos con amigos ilustres y convertirse en el gran artista escultor del ser nacional. Él era muy amigo de Favaloro, por ejemplo, muy amigo de Fangio. Amante de los autos, pero de hecho corrió alguna que otra carrera en el turismo que se hacía en la ruta, pero en pocas carreras después siguió le hicieron entender su fan que por su seguridad mejor siga con su carrera humorística, ¿no es cierto? Fue el primer cuentacuentos que las disquerías solían reproducir a volumen alto algunos de sus materiales, y la gente, un público ocasional, digamos, que pasaba, no tardaba en aglomerarse frente a las tiendas de discos para disfrutar de ese tipo que se escuchaba ahí contando cuentos. Esto un antes y un después, por supuesto.
un tipo que supo transmitir la ingenuidad desde el punto más noble, ¿no es cierto? Y más noble y más poderoso de la ingenuidad hablando, el de la ternura. Jamás esa ingenuidad sonó a tontera, nunca. Obtuvo en buena ley y con justeza todos los premios posibles. Fue homenajeado por el Senado Nacional y quizás a modo más representativo, uno de los principales galardones que recibió fue que se declarara el día de su nacimiento, o sea, el 19 de diciembre, como el Día del Narrador Oral Chaqueño, decisión tomada por el Parlamento Provincial. Así que hoy en el Chaco están festejando el Día del Narrador Oral Chaqueño. En los últimos años, algún que otro achaque lo apartó transitoriamente de la escena pública. Cuando se le preguntaba por su estado de salud, él no dudaba en responder, fiel a su esencia, ¿no es cierto? Bien tuerca. Si no me levantan el capó, ando bien, dijo. Luis Landricina es uno de esos argentinos inmortales, por eso también es lindo homenajearlo aún en vida y no esperar a después, ¿no es cierto? Aunque sabemos, porque él nos enseñó, porque él nos lo dijo, que la gente no se muere cuando se la entierra, sino cuando se la olvida. Empezó con el chiste que decía: lo tuyo es mío y lo mío es mío. Nunca creímos que eso sería lo que algún día nos heriría. Eran los días de oro, y el sol brillaba sin preguntar. Después crecimos y nos fuimos del barrio. Pato trabaja en una carnicería. Tiempos aquellos de los rosedales. Novias en flores, primeros cigarrillos. Nunca el colegio, siempre la vida. Y las mañanas del sol aquel. Hemos crecido y visto el mundo en los diarios. El comunismo resultó complicado. Lo tuyo es mío y lo mío es mío. Nos ha llevado a la indiferencia. Tenés excusas, los otros tienen, que te mantengan, para eso están. Sos el burgués más podrido que existe y te engañas pensando que sos un hippie. Vos explotás a todos y no das nada, y eso es ser el peor capitalista. Cuando tenés, te haces el burro, vivís de arriba que asco. Vos te reís del mundo y de las personas, pero querés que el mundo te alimente. Otros te proporcionan lo necesario y vos seguís creyendo que es lo corriente. Qué inútil sos, qué mal tenido. Mírate un poco, baja de ahí. Estás el artista y te haces el genio. Cultivas tu aire ausente y despreocupado.
porque te super gusta hacerte raro y tu fama te tiene muy preocupado. Te haces copar, ¿cómo engañas? Sos de mentiras, ya no servís. Pato trabaja en una carnicería. Pato trabaja en una carnicería. Oh, Pato trabaja en una carnicería. 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 Pato trabaja en una carnicería, un tema de Morris, en este caso hecho por la Mississippi, en ese disco que se llama Inoxidables. Bueno, gente, espectacular. La verdad que es una maravilla haber podido estar con ustedes y compartido este viernes como para cerrar la semana. Disculpen el estado de la voz y las interrupciones, pero no pasa nada. Escuchame, esto es Cambalache. Aparte el programa es mío, podemos hacer lo que quieran, ¿no es cierto? Siempre lo dijimos. Che, flaco, así no te va a contratar nadie. No, bueno. Tenemos por delante un fin de semana entonces donde el clima parece estar un poco mejor, parece estar lindo. Mañana párense de mano, vamos a estar todo el día reposando, tirados, mirando peleas de box de gente aficionada al boxeo. Le mando un gran saludo a la Male, a Nanelli, el Pocho, a Nachito. Un lujo, qué grande. Saludo para Larry, no. Qué grande, bueno. Gente, nos vemos el lunes que viene entonces con más Cambalache, como siempre, de lunes a viernes a las 9 de la noche por FM Delta 105.1, también por www.delta105.com.ar y pueden ir a escuchar Cambalache si tienen ganas, si se les antoja, si están recontra real pedo, porque si no, ¿por qué van a ir a escuchar un programa viejo de Cambalache? Pero bueno, pueden hacerlo en Cambalache Radio en YouTube, ahí lo encuentran. De hecho, armé una playlist para que tengan todos los programas juntos, ordenados, del primero hasta el último. Hasta eso les dice. Están ordenados del primero hasta el último. El programa del día de hoy es el programa número 22 ya. 22 o 23. Creo que 22. Una locura, 22 programas ya, muy bien, muy bien. Y ya nos estamos acercando a las Navidades. La semana que viene es Navidad. Bueno, veremos. El lunes por lo pronto nos encontramos, gente. ¿Qué les voy a decir? Nos vamos con un temita del Piti Fernández. Contame. Chau, gente, hasta mañana. No, hasta el lunes. Un abrazo grande. De villanos superhéroes, donde éramos los primeros en usar nuestros poderes. Contame otra vez los mitos que entretenían mis días, entre acordes redonditos de Clapton, Floyd y otras misas. Estadios de baldosa, jugamos la vida a un gol. Recuerdos, nostalgia y patio, con pelota de cartón. Para toda nuestra vida, contás conmigo de cero.
tu ojo de águila está en mi